Son las 6:03 minutos en este gobierno de la tarde. Es el momento de que los oyentes puedan consultar con don Álvaro Albelo, la enciclopedia humana. Bienvenido, don Álvaro, a la Z101. Gracias, Esteban Delgado. En Estados Unidos se celebra hoy un nuevo aniversario de la independencia de ese país, donde logró independizarse del Imperio Británico. Entonces hoy, 4 de julio, 1776, están celebrando eso, aunque ha habido varios tiroteos de ese odio que ha sembrado en esta sociedad Donald Trump. Nosotros no celebramos un aniversario, pero lamentamos hoy el 41 aniversario del suicidio de uno de nuestros mejores presidentes, don Silvestre Antonio Guzmán Fernández, que fue siempre un hombre de trabajo, un emprendedor, un inversionista, un hombre que cuidó la tierra. Por eso Hipólito Mejía lo nombró ministro de Agricultura, y lamentablemente un día como hoy, hace 41 años, don Antonio se suicidó. Y hoy recordamos ese hecho trágico, ¿verdad?, en el que cayó este excelente presidente, excelente ministro, excelente hombre de bien, ¿verdad? De manera que mientras Estados Unidos se supone que están celebrando un nuevo aniversario de su independencia, nosotros estamos recordando el suicidio de don Antonio Guzmán. Adelante, Esteban Delgado. Don Álvaro, sí que don Antonio Guzmán ciertamente fue ministro de Agricultura en el gobierno del profesor Juan Bosch en el 62. Juan Bosch, sí, correcto. Sí, posteriormente incluso, entonces, él nombró a Hipólito Mejía como ministro de Agricultura, también cuando fue presidente, 78-82. Lamentablemente, sí, el suicidio de don Antonio Guzmán Fernández, segundo presidente de la República por el Partido Revolucionario Dominicano. 809-732-0101, 809-200-0101 y 855-221-0101, los teléfonos para comunicarse con don Álvaro Albelo a través de esta Z101. Gobierno de la tarde. En la hora de don Álvaro, la familia de la Z pregunta. Diga usted su nombre y su pregunta. Sí, Miguel de Santiago. Don Álvaro, bendiciones para usted. ¿Es verdad que en un momento que Sánchez fue apresado, él hizo una ilustre defensa de su causa? O sea, él fue su propio abogado. Sí, no hay duda, era abogado, era un intelectual y un jurista, y también defendió a su hermana, que el traidor Santana la mandó a fusilar, ¿verdad? Después de la traición de 1861, ¿verdad? 61, sí. La traición de vender la patria al imperio dominante, por lo menos a esos niveles. De manera que sí, hizo una defensa extraordinaria, utilizando todos los recursos de su talento, de su formación, etcétera. Don Álvaro, precisamente una efeméride adicional es esa, que un día como hoy, 4 de julio de 1861, fue cuando Pedro Santana ordenó el fusilamiento de Francisco de Rosario Sánchez y otros 21 soldados que habían entrado por Haití. En San Juan de la Maguana fue eso, habían entrado por Haití para enfrentar la anexión a España. Correcto. Él, que no soportaba ninguna oposición, acuñó la frase de que los traidores son los que se oponen a la anexión a España, y ordenó el fusilamiento. Y ahí se fue Sánchez, que ya estaba herido en esa batalla a la que tú te refieres, ¿verdad? La batalla del Cercado, ¿verdad? Entonces, nosotros conmemoramos hoy, o mejor dicho, lamentamos hoy un nuevo aniversario del suicidio de don Antonio Guzmán, y tú le agregas, ¿verdad?,
la orden de Santana de fusilar a uno de los verdaderos padres de la patria. Gobierno de la tarde, su nombre, por favor, y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Le pregunta al filial del señor Álvaro. Don Álvaro, ¿cuántos insectos tiene el mundo que sean como las hormigas? ¿Qué dice usted? No se entendió bien. Tiene que llamar otra vez la persona. Vuelva a llamar porque no se entendió nada. Gobierno de la tarde, diga su pregunta para don Álvaro y su nombre, por favor. Francisco Adame, provincia independiente, Guayabal, provincia independiente. Don Álvaro, ¿usted cree que el dictador español Francisco Franco aportó algo positivo a la sociedad española? De ninguna manera. Era un déspota, era un colega muy entusiasta de Trujillo, y primero de Hitler y Mussolini, ¿verdad? No creo que haya aportado nada. Es ahí el gran mérito de los hombres y las mujeres de grandes méritos, precisamente, que pusieron eso al servicio de España. Por eso España es lo que es, un gran país, pero no le sirve por lo que haya dejado como legado el tirano Francisco Franco Bahamonde, sino por la superación de su pueblo. Buenas tardes, su pregunta para don Álvaro Albelo, diga su nombre, por favor. Habla el doctor Manuel Santana desde Miami. Diga. Yo quería que Álvaro hablara sobre el poeta nicaragüense Rigoberto López Pérez. Yo no podría hablar de un poeta que no he leído, cuya obra desconozco, de manera que lamentablemente paso la página. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, diga su nombre. Sí, bueno, Cándido Ventura del sector de Honduras. Nivel académico de Pedro Santana. Ninguno. Un semi-analfabeto, ¿verdad? Ese background en él no existía, ¿verdad? Él solamente se basaba en la fuerza, en el crimen, en el robo, en el asesinato, en todas las cosas malas que puede desarrollar un ser humano. Adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo, por favor diga su nombre. Sí, buenas tardes y felicitamos a don Álvaro por su buen entendimiento. Y que viva Abinader, 4 años más y después hablamos. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, diga su nombre. Señor Álvaro, le habla Alcibiades. Fíjese, yo quería saber cuántos insectos hay que rescatan como las hormigas a los demás. Gracias. ¿Cuántos insectos? Él dice que cuántos insectos hay que rescatan a las hormigas como los demás, algo así, no entendí bien, una pregunta medio En ese rara. caso, él debe ponerse al frente de ese grupo de insectos para que rescaten a los otros. Adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo, diga su nombre, por favor. Buenas tardes, Esteban. Carlos Cepeda, San Francisco de Macorís. Sí. Don Álvaro, nunca se pudo saber la causa o los motivos que llevaron al suicidio del presidente Antonio Guzmán. Una depresión que no se trató, que no quiso tratarse o que no se llegó hasta él para apoyarlo de manera científica, y la depresión fue aumentando, increciendo hasta llegar a esa noche trágica de su suicidio, un día como hoy, hace 41 años. Adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo, por favor diga su nombre. Buenas, Pablo Toribio de San Francisco. ¿Para su radio? Pablo Toribio de San Francisco de Macorís. Sí. Un día como hoy fue fusilado Francisco de Rosario Sánchez en 1971, un 4 de junio. ¿Qué consideración le merece Álvaro Albelo al traicionero de la patria, Pedro Santana? Sacarlo de donde está, donde lo metió Balaguer, donde están los próceres, las mujeres y los hombres dignos de la patria. Ahí lo metió Balaguer, contando que él era el que mandaba y no soportó un repudio electoral. De manera que lo más importante en este caso es pedir que Santana
se ha sacado de un lugar que no merece estar. Adelante con su pregunta para don Álvaro Arbelo, por favor diga su nombre. Sí, Domingo Fabián, los Trinitarios, pinche letrero. ¿Por qué se celebra en Estados Unidos 4 de julio la independencia y mañana en Venezuela? ¿Qué se debe eso? Dije ahorita, cada país tiene su fecha significativa. Estados Unidos con ese 4 de julio, ¿verdad? Venezuela ese 5 de julio, y entonces otros pueblos, otros países celebran primero a su manera y segundo en la fecha que les corresponde. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. Bueno, Guillermo Tavera de aquí de Cotuí. Una pregunta para don Álvaro. Yo quiero saber por qué le dicen a un campo de Moca la ermita. Usted va a tener que llamar a un mocano, y hay muchos mocanos conocedores de lo que pasa en su sitio, en su zona, y le hace esa pregunta, porque ahora mismo esa pregunta no tiene ninguna importancia, no le aporta nada ni a este programa ni a los amigos oyentes. Eso no es más que una entretención burlona, cínica y descarada de su parte. Su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga su nombre, por favor. Juan Guerrero, Santo Domingo Este. Adelante. Sí, nos gustaría saber si el tercera base de los Rojos de Cincinnati, Pete Rose, se encuentra en el Salón de la Fama, ya que él fue acusado de apuesta. Está en el Salón de la Fama. Hay una resolución que lo expulsó del béisbol de Grandes Ligas y del béisbol en sentido general y de las actividades deportivas. De manera que Pete Rose no está ni estará nunca en el Salón de la Fama por tramposo. Saludos, su pregunta para don Álvaro Arbelo, por favor diga su nombre. Sí, bueno, Alex Ryan, Boston, Massachusetts. Para ver si don Álvaro puede hablar un poco de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, un gran compositor, un gran intérprete, en cierto modo, de la antigua cultura de los pueblos indoamericanos, ¿verdad? Atahualpa Yupanqui, un promotor de las ideas antiguas traídas a la modernidad. Vino varias veces a la República Dominicana, don Álvaro, a presentarse. ¿Cómo no? Atahualpa Yupanqui. Adelante con su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga su nombre. Juan Félix, es que para aclarar que Trujillo era el padrino de Euclides Gutiérrez Félix. El papá no es verdad. No era ningún padrino. Eso es porque lo nombró senador con apenas 23 años. La Constitución establecía 25 años. Lo nombró senador por la provincia de Dajabón, aunque él no nació en Dajabón. Pero Trujillo era el dueño del país. Ahora, eso que usted señala, no, alguien se inventó eso y lo tiró, y hay personas que no consultan, sino que repiten lo mismo. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos conversando con don Álvaro Arbelo por la vía telefónica. Francis.